Autorizada. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, Mario y Sergio. Gracias por el tiempo que han sacado para este STT. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, pero pues que quede la temática clara, que es una temática que ustedes van a necesitar para el desarrollo de uno de los módulos que están en el ebook. Entonces vamos a trabajar lo que son los phrasal verbs. Si hemos estado juiciosos en el ebook, yo creo que ya nos tropezamos con esta unidad. No estoy bien segura si está en la 8 o está en la 9, pero pues hay que trabajar en cierta parte estos phrasal verbs. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer o cuáles son los objetivos de este taller? Entonces, primero que nosotros pues entendamos that we understand what phrasal verbs are and how they are used. ¿Cómo? O sea, primero entender qué es un phrasal verb y cómo debemos usar estos phrasals. ¿Listo? Luego vamos a aprender la variedad de phrasal verbs que hay y luego vamos a hacer una pequeña práctica aplicando pues estos phrasal verbs en contextos un poco más cotidianos, un poco más reales. ¿Listo? Entonces, lo primero hay que ver es qué es un phrasal verb. Un phrasal verb son aquellos verbos que nosotros observamos que están acompañados de una preposición. Siempre un verbo está acompañado de una preposición. Si es un verbo que está solo, pues es un verbo normal, de los que nosotros comúnmente pues trabajamos como comer, dormir, trabajar, despertarse, caminar, correr, nadar. Esos son verbos normales. Pero cuando yo observo que uno de estos verbos que yo ya conozco su significado, pero que tienen enseguida siempre una preposición junta, o sea, está acompañada de una preposición, pues esta preposición lo que hace es cambiarle completamente el significado que tenga ese verbo. Esos son los que se llaman phrasal verbs. En español, pues son verbos frasales. Bueno, ese es como el concepto general de los phrasal verbs. ¿Para qué se usan los phrasal verbs? ¿O cómo se usan? ¿Cuándo se usan? ¿Por qué se usan? Nosotros comúnmente, bueno, los nativos, los hablantes nativos, usan muchísimo los phrasal verbs. ¿Por qué? Porque son muy prácticos. Los phrasal verbs, cada phrasal verb tiene más de un significado. Entonces, cada vez que yo vaya a expresar algo que de pronto en otras palabras me voy a extender muchísimo, pues lo que hacen los phrasal verbs es, digamos, que ser un poco más, simplificar más la idea de la que yo quiera decir. Por ejemplo, si yo estoy hablando con un amigo y yo quiero decirle que, pues, que yo ayer en la tarde pues iba para el centro y de casualidad me encontré a un amigo que hace mucho rato no hablaba, ¿sí? O me encontré con una persona que yo hace mucho tiempo pues no me había vuelto a encontrar. Para yo no decir todo eso que yo acabo de decir, yo simplemente digo come up with. ¿Qué significa come up with? Todo lo que yo acabo de decir. Cuando yo me encuentro una persona de manera esporádica, ¿sí? De manera inesperada. Entonces, ¿para qué se usa? Entonces hay 5 ítems que son como los más esenciales, los más importantes para que a nosotros nos quede claro por qué existen los phrasal verbs. Entonces, el primero es por expresión natural de los nativos. ¿Qué significa eso? Que si eso me permite a mí ser mucho más claro y mucho más específico, mucho más simplificado a la hora de hablar. Lo que comúnmente nosotros en español decimos hablar sin rodeos, ¿sí? Vamos al punto, vamos al grano, exactamente lo que queremos decir. Los nativos, si nosotros queremos aprender inglés o estamos aprendiendo inglés, nosotros siempre debemos tratar de aprender inglés de la manera más natural posible, ¿sí? Como lo hacen los nativos. Entonces, una de esas maneras natural
naturales que podemos adaptar de los hablantes nativos son los phrasal verbs. Entonces, eso lo que hace es que nosotros al comunicarnos, ¿sí? De manera verbal o de manera escrita en muchas ocasiones, pues nosotros usemos estos phrasal verbs para ser más directos a la hora de hablar. ¿Listo? Unas conversaciones naturales, natural conversations, lo mismo, porque los nativos lo usan más, nos hacen ver más naturales, ¿sí? A la hora de hablar, nuestra expresión cambia cuando nosotros usamos phrasal verbs, nuestras conversaciones son más fluidas, ¿sí? No hablamos tanto. ¿Por qué? Porque los phrasal verbs nos ayudan mucho a simplificar lo que nosotros queremos decir. Comprehension of text and media, todo lo que tiene que ver en la comprensión de piezas publicitarias. Nosotros encontramos, más que todo en las ciudades grandes, encontramos mucho lo que son piezas publicitarias en inglés, en lo que son los aeropuertos, en los que son algunos restaurantes, algunas empresas ya han ido adaptando este segundo idioma. Y vemos que las piezas publicitarias muchas veces, la pieza publicitaria para que llame la atención o debe tener una imagen con algo, un texto sumamente explícito, ¿sí? Una sola palabra, algo concreto. Entonces, comúnmente las palabras que están en las piezas publicitarias son phrasal verbs. En muchas películas, si nosotros, por ejemplo, tenemos adaptados ver películas en inglés o escuchar música en inglés, nos hemos podido dar cuenta, o de ahora en adelante que ya sabemos qué son los phrasal verbs, digamos que ya nos va a ser mucho más fácil identificarlos, porque en las canciones, en los videos también se ve muchísimo. La mayoría de las películas, cuando nosotros las vemos en inglés, o sea, las vemos en su formato original, ellos usan muchísimo, los actores usan muchísimo los phrasal verbs por lo mismo, porque los phrasal verbs, como lo he venido diciendo, ellos nos ayudan a simplificar lo que nosotros queremos decir. ¿Listo? Permíteme en un momento. Listo, continúo. Vamos en la número 3, entonces, comprehension of text and media. Colloquial English, es un inglés coloquial, ¿sí? Es mucho más natural. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros empezamos a adaptar en nuestro vocabulario los phrasal verbs, nos van a permitir hablar muchísimo. Por ejemplo, si yo quiero decir que voy a salir a algún lado, si yo lo digo con las palabras como si yo estuviera traduciendo tal cual del español al inglés, que es lo que comúnmente un estudiante que apenas está empezando a adquirir una segunda lengua, como es el inglés, lo hace. Si esta persona o este estudiante empieza, en lugar de empezar a traducir palabra por palabra lo que quiere decir, lo que quiere expresar, empieza a buscar phrasal verbs que me ayuden a expresar lo que yo quiero decir en ese momento, pues va a ser mucho más fácil, uno, para yo poder comprender. Dos, para hacerme comprender, ¿sí? Para hacerme entender, porque ya no voy a hablar con tanto rodeo, ya no voy a hablar con tanta, pues, vuelta, ¿sí? Con tantas palabras, sino que simplemente puntual digo 3, 5 phrasal verbs y estoy diciendo mucho más de lo que diría con otro tipo de palabras, ¿listo? O traduciéndolo comúnmente como lo decimos. Variety and versatility. Lo que he venido diciendo desde el punto inicial, nos da más variedad. El phrasal verb nos ayuda muchísimo a ejemplificar mucho más lo que yo voy a decir.
Cada phrasal verb, bueno, hay unos phrasal verbs que tienen solamente un significado, dos significados, como hay phrasal verbs que yo los puedo utilizar en muchos contextos distintos y es el mismo phrasal verb. Entonces, esto me va a facilitar muchísimo al momento de yo comunicarme. ¿Listo? Digamos que estos 5 son como lo más usual para yo poder decirles a ustedes la importancia que tiene empezar a adquirir estos phrasal verbs. ¿Listo? Categorías. Entonces, ¿qué tipo de phrasal verbs hay? Hay 3 tipos de phrasal verb. El primero se llaman intransitive phrasal verb, o sea, todos los que son verbos frasales intransitivos. ¿Cuáles son esos intransitivos? Son aquellos que no requieren un objeto directo después de la partícula. ¿Qué significa? Que yo simplemente digo el verbo, pero no, ese verbo no debe estar asociado a algo más. Por ejemplo, si yo voy a utilizar el verbo apagar, ¿sí? Yo necesito decir que voy a apagar algo. Si yo uso ese verbo apagar, que el phrasal verb de apagar es turn off, todo lo que tiene que ver con que tenga switch para yo poder apagar, turn off, obligatoriamente yo necesito decir qué es lo que voy a apagar, ¿sí? Yo no puedo decir ay, yo en este momento estoy apagando y ya. No, yo tengo que, obligatoriamente el verbo me exige un objeto directo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a apagar? Ah, voy a apagar la estufa, voy a apagar el computador, voy a apagar la luz, voy a apagar el televisor, ¿sí? La licuadora, cualquier elemento que me permita encender y apagar. Contrario, ese, por ejemplo, el verbo apagar no puede ser un verbo intransitivo, porque los intransitivos son los que no necesito de un objeto directo, como es el caso de despertarse, que es el ejemplo que les estoy indicando en este momento en la diapositiva. Wake up significa despertarse. Despertarse es un verbo que no requiere de un objeto directo. Si yo solamente digo me despierto, ya está bien, no necesito de algo más. O sea, ¿me despierto qué? Pues me despierto y ya, ¿sí? O sea, es un agente, es un verbo que recae completamente en la persona que lo lleva. En este caso yo me despierto, I wake up. No necesito de ninguna otra palabra. La que está ahí, early, es un complemento adicional que yo le quiero, valga la redundancia, agregar a la oración. Entonces, yo me despierto temprano, o yo me despierto tarde, o yo me despierto a tal hora, pero en sí el verbo despertar no requiere de un objeto directo. ¿Listo? Esos verbos que no requieren de un objeto directo son los intransitivos. ¿Listo? Así se llaman, intransitivos. ¿Y cómo se usan? Pues normal, como usamos un verbo común y corriente, la única diferencia es que recuerden que los verbos frasales son aquellos que van acompañados de una preposición. En este caso, pues la preposición sería up, ¿sí? ¿Cuáles son las preposiciones? Esas pequeñas palabras, digo pequeñas porque la mayoría de ellas son muy cortas y son las que nos permiten dar direcciones o ubicaciones. Entonces, arriba, abajo, a lo lejos, cerca, a los lados, por debajo, sobre, dentro, afuera, ¿sí? Esas son preposiciones. Comúnmente, esas preposiciones acompañan a un verbo, lo convierten en un verbo frasal y aparte de convertirlo en un verbo frasal, le cambia completamente el significado. ¿Listo? El caso, por ejemplo, que es un verbo frasal muy común, que muchos estudiantes o muchas personas que están aprendiendo inglés, por no saber qué es un verbo frasal, le ponen un nuevo significado y es el look for. Look de mirar y for
de decir para o por, ¿sí? Entonces decimos, mirar para. No, ese look for es buscar. Entonces miren que si yo cojo solamente look, es un verbo normal. Pero ya look for tiene acompañado una preposición, ya no es un verbo normal, ya es un verbo frasal porque está acompañado de una preposición y aparte de ser un verbo frasal, ya no es mirar, es buscar. ¿Listo? La preposición lo que hace es cambiarle completamente su significado. Entonces, miren que el no saber cuáles son estos verbos frasales que son muy comunes en el momento de cuando leemos libros o vemos películas, que fue lo que yo dije ahorita, o en las piezas publicitarias. Se usan mucho los verbos frasales por lo mismo, porque nos permiten decir exactamente lo que queremos decir sin tantas palabras. ¿Listo? Entonces, me están escribiendo por el chat. De hecho, decirlo así en español es un error. Buscar por exactamente. Entonces, mira que la parte que cuando pasamos de inglés a español para poder comprender qué es lo que está diciendo, pues también nos ayuda un poquito la lógica, ¿cierto? Que es lo que está diciendo Miguel. Esos son los verbos intransitivos. Entonces, recordemos que los intransitivos son aquellos verbos que no requieren de un objeto directo. ¿Listo? Entonces, me despierto, yo corro. Corro también es un verbo intransitivo. Lo que pasa es que hay que mirar si es un verbo frasal. ¿Listo? Estos intransitivos son solamente para los verbos frasales. La segunda categoría se llaman transitivos, ¿sí? Entonces, hay dos categorías, los intransitivos y los transitivos. Intransitivos, que son los que acabo de mirar, los que acabamos de ver, que son los que no requieren de un objeto directo. ¿Listo? ¿Se pueden separar? Sí, los intransitivos se pueden separar. ¿Qué significa separar? Que yo puedo poner una palabra en medio de las dos, entre el verbo y la preposición. Lo puedo hacer. No es muy usual, pero se puede hacer, podemos encontrar. Por ejemplo, cuando yo digo wake me up, ¿sí? Se los voy a escribir me voy a devolver y se los voy a escribir en el chat. Entonces, ese woke up que está ahí de ejemplo sería así en presente simple, wake up, y yo puedo decir, por ejemplo, please wake me up at 6. ¿Sí? Digamos que estoy con alguien en casa y le pido a esa persona que por favor me despierte a las 6. Entonces, mire que el wake up, está el wake up, pero está separadito. ¿Sí? Está el me, o sea, yo en medio de los dos. ¿Por qué? Eso se puede, en los intransitivos se puede y no me cambia el significado de lo que yo quiero decir. ¿Listo? De los intransitivos yo los puedo separar o no los puedo separar. La diferencia o lo que me puede ayudar a mí a identificar un intransitivo son aquellos que cuando yo miro su significado, comprendo qué es lo que dice en español, pues no requiere de un objeto directo. ¿Listo? Digamos que no recae dentro de otra cosa. Entonces, volvemos a los transitivos, que es la segunda categoría. Los transitivos, hay dos, los que se separan y los que no. ¿Listo? Entonces, los transitivos son aquellos, o sea, lo contrario a los intransitivos, los que sí necesitan de un objeto directo. ¿Listo? Y este objeto directo se puede poner en medio de los dos o aparte. Entonces, miren que en el título dice transitive separable, o sea que se pueden separar, ¿listo? El caso de turn off, mira que aquí les estoy poniendo el ejemplo del apagar que estábamos diciendo ahorita. Yo no puedo decir solamente she turned off, ella apagó.
Bueno, apagó, pero ¿apagó qué? Necesita obligatoriamente de un objeto directo. Las luces, la estufa, la licuadora, ¿sí? En este caso son las luces. Entonces, ella puede decir, she turned off the lights, ¿sí? Ella apagó las luces. O se puede decir, lo voy a poner en el chat, ella puede decir también, she turned the lights y luego la otra partícula, off. Entonces, mire que no estamos dañando el phrasal verb porque estamos respetando que está su verbo y está la preposición, simplemente que nosotros lo que hacemos es separarlo para poder colocar el objeto directo en medio de los dos. Si fuera el televisor, entonces yo diría I, en mi caso, entonces I turn the TV off. También se puede, ¿sí? Apago el televisor. O puedo decir, I turn off the TV, el televisor después. No pasa nada. El hecho de que sea separable, por decirlo así, no es que obligatoriamente todo el tiempo yo lo deba separar. No, es reconocer y comprender que se puede o no y ambas maneras están bien, ¿listo? Que en una película yo lo puedo ver separado o no y está correcto, pero que sí existen unos verbos frasales que no se deben separar, ¿listo? Y ese es el caso de estos siguientes. Los transitivos inseparables, ¿sí? O sea, que necesitan de un objeto directo, pero ese objeto directo por nada del mundo va en medio de los dos. ¿Listo? Como es el caso, aquí estamos diciendo take care of, estamos colocando un verbo frasal que tiene dos preposiciones, eso también existe. Take es el verbo de tomar, de coger algo, ¿cierto? Pero en este caso que ya tiene el care y tiene el of, ya no es tomar, ya pasa a ser cuidar, ¿listo? Cuidar de alguien, cuidar de algo más, ¿listo? En este caso, el ejemplo dice, she takes care of her baby. Ella cuida a su bebé. ¿Listo? Ella permite que no le pase nada a este bebé, a esta persona que tiene a su cargo. ¿Listo? Que es de su responsabilidad. Entonces, yo no puedo decir en este caso, she takes her baby care of, o tampoco puedo decir she takes care her baby of. ¿Listo? No puedo hacer eso. Profe, la pregunta del millón, ¿cómo sé que es un verbo intransitivo o que es un verbo transitivo que se puede separar, que no se puede separar? Eso lo hace la práctica. ¿Listo? Es lo mismo como cuando empezamos a ver pasado simple y necesitamos saber cuál es el pasado de los verbos y entonces nos encontramos que hay dos tipos de verbos en pasado, unos que se llaman regulares que solamente le agregamos ed y unos irregulares que cambian completamente, pero yo ¿cómo voy a saber si le agrego ed o cambia? Eso es a medida que yo practico. Si yo soy juicioso, si yo soy disciplinado, si el inglés está dentro de mis proyectos, tanto personales como profesionales, pues yo le voy primero lo tomo en serio, ¿cierto? Y segundo, soy constante. El inglés y cualquier otro idioma que nosotros queramos aprender es de constancia, es de disciplina. Entonces, si en alguno de ustedes está el aprender inglés por necesidad y por gusto y por proyectos a futuro, pues la invitación es a practicar muchísimo estos phrasal verbs. Ahí en el ebook nos dan siempre nos dan como unos 20 más o menos para practicar y ahí nos están diciendo quiénes se separan, quiénes no se separan, cómo los separo, ¿sí? Porque no es simplemente poner el verbo a un lado y la preposición a otro lado, no, es saber
qué elemento o qué palabra es la que puede ir en medio de los dos, tanto del verbo como de la preposición. ¿Listo? Entonces, no vamos a encontrar nunca en internet algo que me diga cómo aprendernos los phrasal verbs. No, eso es simplemente memoria y práctica. ¿Listo? A medida que yo me voy aprendiendo, digamos, cojo wake up, que es el más fácil. Ah, ya sé que wake up, me lo aprendo completo, que wake up es despertar, listo, y me lo aprendo de una vez, que es un verbo intransitivo. ¿Qué es intransitivo? Que no requiere de un objeto directo. Listo, me lo aprendí completo. Y empiezo a hacer ejercicios con wake up. Entonces ya sé que no necesita de un objeto directo, pero lo puedo separar. Entonces, el ejemplo que les estaba dejando en el chat de por favor despiértame a las 6, ¿sí? ¿Despertar a quién? A mí. Entonces, soy yo la que voy en medio de los dos. ¿Listo? Eso, entonces, ahí ya estamos viendo las dos categorías. Me devuelvo rápidamente. Entonces, intransitivos, aquellos que no requieren de un objeto directo, se puede separar o no, no pasa nada. Y los verbos transitivos, que son aquellos que, bueno, hay dos tipos de transitivos, los que se separan y los que no. Los que se separan, pues normal, yo los puedo separar o no, no pasa nada, pero acuérdense que los transitivos son aquellos que obligatoriamente necesitan de un objeto directo. ¿Listo? Lo mismo con apagar, prender, obviamente, también es un verbo transitivo porque yo no puedo decir yo prendo, pero yo prendo ¿qué? Ah, yo prendo una vela, yo prendo un fósforo, yo prendo la moto, yo prendo mi computador, ¿sí? Y asimismo yo puedo ir haciendo ejercicios para lo primero que yo debo hacer es identificar si es intransitivo o transitivo. Después de eso, ya digamos que tengo el 50% ganado y lo que hago es ya identificar si se puede separar o no. ¿Listo? Y ahí nos los vamos aprendiendo. Vamos a hacer entonces una práctica así súper rápida. Eso fue lo que hicimos ahorita. Vamos a hacer entonces a leer entre todos. Vamos a leer estos tres. Bueno, todo esto es un mismo texto. Lo separé por tres parrafitos pequeños. ¿Listo? ¿Quién me quiere empezar a leer el primero? ¿Sergio, Mario o Miguel? ¿No? ¿Ninguno de los tres? Profe, qué pena, me lo perdí. ¿Cuál es cuál es la actividad? Empezar a leer, Miguel. Ajá, el primer párrafo, porfa. Let's practice. Last weekend, I woke up early and decided to clean up my apartment. As Ajá, I was cleaning, I came across an old book I had been looking for. I picked sí. it, I picked it up and started reading. After a while, I realized I needed to meet up with a friend for coffee. Por coffee. Ajá, muy bien. Segundo párrafo, Mario o Sergio. ¿No? Miguel, ¿me quieres ayudar con el segundo, porfa? Okay. I quickly got dressed and headed out, Mm, but I forgot to turn off the lights. So I had to return home and turn them off, turn them off before leaving. ujú. It's essential to take care of energy consumption and not waste electricity. Electricity. My Ujú, my friend and ujú. I meet up at our favorite coffee Café. and cafe Mm, and we caught up online and shared some logs. It ujú. was a pleasant morning, filled with the joy of reconnecting with an old friend.
With an old friend. Ok, muchas gracias, Miguel. Entonces, aquí encontramos el primero, woke up, que ya lo habíamos trabajado y es el verbo despertar. Luego encontramos acá otro, clean up, que es limpiar. Clean solito también es limpiar, pero digamos que clean up, cuando le agregamos el up, ya cambia a ser un verbo frasal, que esa limpieza es un poco más general, ¿sí? Ya no es solamente de limpiar polvo, sino ya es como un aseo completo que yo le hago a un espacio, ¿listo? Luego viene acá tenemos el came across, que significa cuando yo me encuentro con alguien de manera inesperada, de manera casual, ¿sí? Voy por el parque central y ¡pum! Me encontré a un vecino, a un viejo amigo, a una persona que yo conozco, un compañero de trabajo, sin haber dicho que nos encontráramos en ese lugar, ¿listo? Tenemos por acá el look for, que ya lo había tomado de ejemplo, que es buscar. Tenemos acá el pick up. Mire que aquí el pick up es un verbo intransitivo en este caso porque es recoger, ¿sí? Recoger y se puede separar. Mira que tiene el et en medio de los dos. Recoger algo del suelo, ¿sí? O de una superficie. Mm, También se utiliza, ese pick up también se utiliza mucho como recoger a alguien, ¿sí? I need to pick up my boys at the school. Necesito ir a recoger mis niños al colegio, ¿listo? También tenemos aquí el meet up. Meet up es encontrarme con alguien, pero reunión, o sea, que realmente nos ponemos de acuerdo para vernos en algún lugar específico, reunirme. Tenemos el go dress, que es vestir. Mira que es un verbo frasal, siempre lo hemos visto así. Head up, head out. Ese head out significa salir de un lugar así de manera esporádica. Turn off, lo acabamos de ver como apagar las luces. Luego está, bueno, aquí está de nuevo el turn off. Tenemos el take care of. Ese take care of es ahorrar o cuidar de algo o de alguien. En este caso es ahorrar porque nosotros no cuidamos la energía, nosotros ahorramos o hacemos ciertas actividades o ciertas cosas que no nos generen tanto consumo. En el tercer párrafo, entonces repetimos el meet up, que ya decíamos que era reunirme con alguien. Está el catch up. Ese catch up es ponerme al día, ¿sí? O conversar de muchas cosas con alguien que hacía mucho tiempo no hablaba. Lo que nosotros comúnmente en español llamamos como adelantar cuadernos, ¿sí? Como chismosear. Encontrémonos, tomémonos algo y miramos a ver cómo va tu vida, cómo va la mía, ¿sí? Entonces, eso es catch up. Entonces, mire todo lo que yo acabo de decir en español, que con un phrasal verb comúnmente lo puedo decir. Y el último, bueno, ese era el último, catch up, ¿listo? Entonces, miren que en todo esos tres parrafitos tan corticos y tanto por decir, ¿listo? Tanto que se logró decir en este texto tan corto, pero porque mira la cantidad de phrasal verbs que se trabajaron en esta parte, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en este STT. Aparte de esto, información importante, recuerden que hoy se vence la tarea 2. Espero que ya la hayan entregado. Si no la han entregado ninguno de los tres o quien observe la grabación ahorita, pues es momento de hacerla. Van a ser casi las 6 de la tarde. Comúnmente la plataforma se empieza a saturar tipo 10 y media de la noche, ya se empieza a saturar la plataforma para subirla al entorno de evaluaciones. ¿Listo? Mañana yo les dejo la grabación de este STT y
empezamos tarea número 3, que es un examen muy sencillo de comprensión lectora. Significa que tenemos que leer ciertos parrafitos y con base a la información que estén en esos parrafitos, pues vamos a buscar en las opciones que nos den cuál es la correcta. O de pronto también nos dan lectura de piezas publicitarias. Entonces, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar esta pieza? Y está la imagen y dice hacer silencio, se abre de 8 a 12, por ejemplo, ¿sí? Con el solo hecho de decir hacer silencio, pues yo busco en las opciones y dice, por ejemplo, A, restaurante, B, cafetería, C, universidad, D, biblioteca. Ah, bueno, pues yo ya sé que esta pieza publicitaria o este póster yo lo puedo observar en las bibliotecas, ¿listo? Pero pues es lectura porque nosotros tenemos que hacer, pues valga la redundancia, lectura de estas piezas o de párrafos en general para nosotros poder comprender esa información. ¿Listo? Y si nos encontramos con phrasal verbs, pues mucho mejor, porque ya sabemos identificarlos, que siempre es un verbo que está acompañado de una preposición y que por el simple hecho de tener acompañado una preposición, pues ya el concepto o el significado es diferente al que nosotros comúnmente conocemos cuando está el verbo solo. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. No sé si tengan de pronto alguna duda con la entrega de la tarea 2, si no la han entregado. Si no, pues ya mañana se habilita la tarea 3. Nos dan como 10, 12 días para realizarla. Yo mañana les coloco en el Teams, en el grupo que tenemos en el chat de Teams, les coloco el póster con la fecha de cierre. Tiene 80 puntos y tiene 2 intentos. ¿Listo? Tiene 2 intentos esa tarea 3. Dime, Miguel. Profe, sí, para confirmar, Sí. porque pues creo que lo tengo claro, pero para confirmar. Ujú. En esta actividad solamente es escrito, ¿cierto? Porque es que en uno de los anexos, Building My Job Future, dice que la segunda parte corresponde a producción oral. Eso es de la tarea 4, nada tiene que ver con esta, ¿cierto? Con la que se debe entregar hoy. No, la tarea 2 es solamente lo que son el parrafito de introducción, la carta de presentación laboral, la carta de recomendación que le hago a mi compañero y que esas 3 cosas estén dentro de la presentación grupal. Eso es lo único que me van a entregar hoy. Nada Listo, de lo profe. que es oral, nada de lo que es verbal es para esta tarea 2. Efectivamente, como tú lo dices, es la tarea 4 la que ya corresponde a producción oral. Ah, y lo último es Dime. que, por ejemplo, en mi grupo, Ujú. llegamos a un punto donde usted nos pone un afiche, a ver, no sé si es que lo estoy embarrando publicando ahí, stop, forum no available. ¿Es Ah, porque sí. se debe trabajar en el otro foro? No, es porque hasta ahí llega la realimentación de foros. O sea, de ahí en Ah, ok. adelante lo que hayan posteado después de ese póster, valga la redundancia, ya yo no lo observo. Ah, ok, ok. ¿Listo? Bueno, Acuérdense que está bien. yo les dije que había foros hasta la semana pasada. Ya esta semana lo que es que ustedes se comuniquen entre ustedes para poder hacer el trabajo final. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale. Sergio, ¿tienes alguna pregunta? Profe, buenas tardes. Profe, yo le Buenas pregunto, tardes. Sí, señor. yo realicé la parte colaborativa e hice el import quiz Ujú. y hasta que estoy poniendo y todo. Ok, Hoy los muchachos hicieron su aporte individual y lo subí al link. ok. Eh, ya la tarea en sí ya se envió. Mi pregunta es la siguiente. Ujú. Eh, yo entré, yo subí el link entre el tiempo límite establecido por la pública para subirlo al foro colaborativo. ¿Habrá Ujú. algún problema porque subió hoy la parte individual de mis compañeras?
No, no pasa nada. Recuerda que hasta hoy a medianoche pues tienen para subir. Si has esperado a tus compañeros, pues uno, está muy bien que la hayas esperado y dos, pues no tienes ningún inconveniente porque pues la tarea no se ha cerrado aún. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Y ya la 3 ya la realicé. Y el primer intento me fue medio. El segundo me fue bien, sino que ahí a mí me salieron muchas lecturas, Ok, unos textos extensos. ok. Muchos textos, sí. Ujú. Sí, Pero son solo de 10 preguntas, ¿cierto, Sergio? 15, Ah, ¿son 15? 15 de Ok, pura lectura crítica, ok. más que todo. Listo. Vale, Sergio, muchas gracias por tu apreciación. Entonces son 15 preguntas de solo comprensión lectora. ¿Listo? Entonces tiene dos intentos. El sistema coge, arroja es el intento más alto. Eh, yo les sugiero que cuando vayan a hacer esta tarea 3, pues tengan el tiempo para hacerlo porque siempre se van a tardar un poquito porque es lectura. ¿Listo? Entonces hay que prestarle atención muy bien a cada párrafo que nos coloquen para así mismo poder saber el tipo de respuesta que vayamos a tomar. ¿Listo? Y que guarden las preguntas, porque Ah, que yo las no las vayan guardando. guardé Ujú. y no me subieron 3 y se me fueron en 0. ¿Verdad, Sergio? Sí, en el primer intento, Ok. las 15 le vi la rayita que arriba, Ujú. pero no le di guardar respuesta y al Ok. momento de calificar, -3, porque Claro, te quedaron en no las cero. cogió el Ujú. sistema. Vale, Sergio, muchas gracias por compartirnos ese dato. Yo de todas maneras voy pues decirle a mis directores esa parte para que lo tengan en cuenta en un futuro. ¿Listo? Porque eso no debería ser así. Pero pues ya que Sergio lo menciona, entonces vamos a tener en cuenta esa opción que nos dan de guardar, de ir guardando para que al momento que ya termine las 15 y le vaya a dar enviar, pues me las tome todas el sistema. ¿Listo? Y no nos ponga ninguna en cero. Bueno, no siendo más, entonces no les voy a quitar más tiempo. Muchas gracias por voy a ponerles un momento, perdón, un momentitito. Les voy a poner para que tomen la evidencia. ¿Listo? Espérame un momento, yo dejo de compartir esta. Y les coloco acá la otra donde es una imagen que yo les coloqué para el STT pasado. Eh, esta. Entonces, espérame, yo le coloco acá. Tercer STT. B1 más. Entonces van a tomarle captura, van a guardarla para en el momento en que yo la solicite, pues ya ustedes tienen ahí las capturas ¿listo? Con esa. Entonces tómenle foto ahí, porfa, la guardan. Van archivando ahí las participaciones en los STT. Recordemos que tenemos 5 en este curso, llevamos 3. La otra semana creo que tenemos web, entonces yo mañana coloco el enlace y aunque el calendario ya está, ahí en Teams también lo tenemos, yo mañana les envío eso. ¿Listo? Muchas gracias por el tiempo, por el espacio, Sergio, Mario y Miguel. Muchas gracias por estar hoy acá en el STT. ¿Listo? Bye bye. Goodbye, Vale, teacher. gracias. Thank you. Bye bye.